Buenos días, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios que nos permite seguir compartiendo la palabra porque Él es fiel, Él es verdadero, Él siempre está con nosotros. Él siempre nos ayuda. Su palabra siempre está allí para nosotros en cualquier momento, en cualquier situación. Si usted agarra su Biblia, usted ya se dio cuenta que hay una introducción y en la parte de atrás tiene todos los temas que se habla en la Biblia. Si usted se va a la parte de atrás, usted va y se analiza qué situación está pasando, tristeza, depresión, problemas de incredulidad, todo eso está en la parte de atrás. Entonces usted mismo allí puede agarrar la Biblia, usted puede leerla y usted puede encontrar los versículos precisamente para esa situación. Entonces la Biblia es un manual que el Señor nos dejó, es pactos, promesas, bendiciones que el Señor nos dejó para que nosotros, el que creyera y el que quisiera venir a Él, podía agarrarlo como pacto para nosotros mismos. Recuerden que cuando venimos a Cristo ya no hay judío ni hay griegos, sino que todos somos uno. Y todos somos hijos cuando venimos a Él. Entonces, al venir a leer la palabra, ya las promesas no solamente son para el pueblo de Israel o solamente por ser judío, sino que también las promesas es para nosotros. Entonces, usted viene en la situación en la que esté, usted agarra su Biblia y usted se va a la parte de atrás hasta el final y usted ahí va a encontrar los versículos precisamente para la situación. Entonces, usted a estas alturas me imagino que ya sabe dónde está Juan, dónde está el Apocalipsis, dónde está Génesis. Bueno, descubra que hasta en la parte de atrás están todos los temas, todas las situaciones, toda aquella pregunta que usted tenga está ahí en la Biblia. Solo es cuestión de que usted se vaya en la parte de atrás y busque ahí cuál es la situación que está pasando, el problema, y entonces usted puede mirarlo y lo puede leer. Y pídale al Señor que le dé revelación, ¿ok? Porque sin revelación es como un metal, dice la palabra, es como un metal que resuena, es como un címbalo que resuena, son como las olas del mar que van y vienen. Entonces, si nosotros no tenemos revelación cuando agarramos la Biblia para leerla y no tenemos revelación, no encontramos el sentido. No se le encuentra el sentido, no sabemos qué significa, no le entendemos, pero cuando nosotros le pedimos al Señor su revelación, que nos muestre, que nos enseñe, que nos hable a través de su palabra, Él nos habla. Él nos habla, Él nos enseña, y incluso se va a dar cuenta de que usted ya leyó la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y usted no se había dado cuenta de que había ese versículo precisamente para la situación que está pasando. Bueno, déjeme decirle que cuando usted está en una situación muy difícil y quiere que el Señor le hable y se aferra porque su espíritu está desesperado y su alma está impaciente, que quiere salir de esa situación, con esa hambre y con esa pasión que usted le sale por ese problema, por esa situación, le clama al Señor y el Señor le abre los ojos, le da revelación para que usted reciba la palabra, reciba ese versículo que usted, cuando lo lee, dice, pero si ya leí la Biblia y no lo había visto, pero pues no estaba, cuando leíste la Biblia no estaba pasando la situación, es ahora. Así es, hay respuesta. Hay respuesta, ese es mi punto, hay respuesta. Cualquier situación que usted está pasando, usted tome su Biblia, siéntese en un lugar usted solo con el Señor y agárrela, ábrala y pídale revelación. El Señor le va a revelar, el Señor le va a hablar. El Señor tiene una palabra para usted. No crea que el Señor simplemente dejó la Biblia nada más para que nosotros la tengamos guardada. No es para eso. Precisamente porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino a la tierra y Él pasó muchas circunstancias. Él pasó a vituperio, todos lo criticaban, que era un alcohólico, que estaba platicando con las mujeres prostitutas y tantas cosas que dijeron de Él. Entonces él ya pasó todas las situaciones, Él ya pasó los problemas más difíciles, Él ya los pasó. Entonces por eso también está la palabra para que usted sepa que Él ya lo pasó. O sea, que no solamente usted que está en esa situación, usted es el único y que nadie más ha pasado y que nadie lo puede entender. Eso no es verdad, no se cierre. Abra su mente, abra la Biblia y recuerde que Jesús sufrió lo peor de lo peor. Él hizo el sacrificio más grande por nosotros y ya no hay otro sacrificio que podamos hacer. Así que si usted está pasando alguna situación, agarre la Biblia, siéntese, tómese su tiempo. Usted solo, usted sola.
agarre su Biblia y siéntese y pídale al Señor que le dé revelación y póngase a leer la palabra, porque ahí en la palabra es donde el Señor le va a hablar, donde el Señor va a enseñarle, le va a mostrar, le va a abrir los ojos y le va a enseñar por qué está pasando esa situación, por qué está pasando ese problema o por qué, cómo vino, cómo llegó. Entonces así poco a poco usted va a darse cuenta de dónde comenzó. Porque yo recuerdo que yo decía, yo quiero entender por qué esta persona tiene ciertos rasgos que son diferentes, porque yo no recuerdo haber visto unos rasgos iguales. Entonces el Señor, leyendo la palabra y preguntándole, el Señor me dice, vete a su generación. Todos sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, hay alguien en ellos que tiene ese mismo rasgo. Y tú lo puedes preguntar y lo puedes confirmar. Y dije, wow, tremendo el Señor. Tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la maldición no viene sin causa. O sea, los hijos traen los rasgos de los papás, pero hay ocasiones en que tú dices, bueno, yo no los tengo, mis papás no los tienen, mi esposo tampoco lo tienen y mis hijos tampoco lo tienen. ¿Cómo? ¿Por qué este niño lo tiene? Porque este niño lo tiene si su mamá y su papá no los tienen, sus abuelos no los tienen y pues no conozco a alguien más de su familia, a lo mejor. Entonces el Señor fue lo que me dijo, alguien en la abuela, en la bisabuela, en la generación de atrás, ellos lo tienen. Y dijo, wow, tremendo. Sí, así es. Ya habíamos hablado anteriormente de que las enfermedades, diabetes y colesterol y todas esas enfermedades son herencias. Son herencias, son maldiciones generacionales que se pasan de generación en generación. Pero esas generaciones se rompen cuando usted se para en Cristo, cuando usted se para y dice, no van a pasar a mis generaciones. ¿Por qué? Porque yo me levanto, porque yo soy una hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios y yo no quiero que mis hijos pasen esas enfermedades, yo no quiero que pasen esas situaciones. Si hubo adulterio, si hubo infidelidad, no quiero que pasen porque es un sufrimiento muy doloroso para mis hijos. Entonces, desde ahora en adelante, Señor, yo me paro en la brecha y desde aquí se rompe toda maldición y no quiero que lleguen, no le va a tocar a mis hijos, ni tampoco van a tocar mis generaciones, ni van a llegar en el nombre de Jesús. Entonces todo eso se rompe si usted se para, si usted lo decide, pero si usted no hace nada, entonces las herencias van a seguir corriendo. Hoy quiero compartirles, porque hubo una persona que me hizo una pregunta, ¿qué es lo que se regenera cuando nosotros venimos a Cristo? El alma. Entonces yo le dije que el alma es la que se regenera. Cuando venimos a Cristo, el alma se regenera. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice en Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué desea? Que le preguntaba Nicodemo al Señor Jesús. Señor Jesús, ¿y cómo puedo hacer de nuevo si no puedo entrar en el vientre de mi madre? Pero no se refería Jesús a eso, sino que teníamos que nacer de nuevo. Entonces dice Efesios 2:4-5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. O sea, estábamos nosotros, en Efesios 2:4-5, dice, estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados, estábamos en delitos, nadie daba nada por nosotros, ya estábamos perdidos. Pero entonces Cristo dice, da la vida por nosotros, muere por nosotros. Entonces dice, pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Primera de Pedro de 1:23-25. Entonces, nosotros habíamos nacido, veníamos de Adán y Eva. ¿Ok? Era una simiente que perece, una simiente que muere, ¿ok? Como la hierba del campo, dice, se seca y ya no la puedes encontrar, la buscas y ya no estás.
Entonces éramos de esa simiente, de la simiente de Adán y Eva, venimos del pecado, entonces estábamos llenos de pecado, estamos llenos de delitos, entonces dice que nosotros bienes hemos sido comprados por ese precio de sangre que dio Cristo en su sacrificio y entonces ahora somos de una simiente imperecedera, ya no morimos, sino que Cristo es el que vive en nosotros, la palabra de Dios vive en nosotros, la palabra es la que nos vivifica y la palabra es la que permanece para siempre. Entonces, eh, ah, venimos, hasta ahí vamos bien, venimos de una simiente perecedera de Adán y Eva, llena de pecados, llena de corrupción. Ellos mueren, venimos de la carne muere, entonces cuando venimos a Cristo, venimos a ser de una simiente imperecedera, ya no morimos, sino que vivimos en Cristo. Ok, entonces ahora dice, ah, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, allí nos va confirmando de que somos personas inconstantes, que somos personas de doble ánimo, que siempre vamos cambiando, que siempre estamos, hoy queremos invitar a alguien y ya mañana ya no tenemos las ganas de invitarlo. Entonces, cambiamos de ánimo, estamos con un ánimo inconstante, somos un hombre de doble ánimo. Seguimos en el pecado, ¿ok? Dice Juan 1:12-13, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todos los que creemos, o sea, no necesariamente teníamos que mirar, ¿ok? Como el apóstol que decía que si yo no miro a los hoyos de los clavos en las manos de Jesús, entonces no le voy a creer. Nosotros no necesitamos mirar a Jesús, mirar a Dios para nosotros creer, sino que nosotros que lo recibimos, dice, y los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios. Él nos dio el derecho, Él nos engendró, Él nos dio esa potestad, esa autoridad, ese derecho para ser hijos de Dios. Él, porque nosotros lo que le recibimos. ¿Cómo le recibimos al Señor? Nosotros le recibimos al Señor cuando nosotros confesamos con nuestra boca. Nosotros hacemos esta oración de confesión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te acepto yo te acepto en mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados que tú has hecho, todos los pecados que yo he hecho, todos los pecados que yo he hecho desde que era pequeña hasta el día de hoy. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Y yo declaro, Señor, y decreto que Jesús está sentado en la diestra del Padre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces nosotros hacemos una conversión, una confesión con la boca, nosotros lo confesamos. Entonces cuando nosotros confesamos, por eso dice, todo lo que los reciben, ¿cómo recibimos? Cuando nosotros confesamos, nosotros lo recibimos, porque si nosotros no confesamos, entonces no recibimos al Señor. Entonces, confiesa uno con su boca. Entonces, cuando nosotros lo confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo te confieso con mi boca que Jesús es el Señor y es el Salvador, entonces Jesús viene en nosotros ya lo recibimos. Entonces, cuando hacemos esa oración, esa confesión, nosotros estamos declarando que el Señor es nuestro Señor. Entonces Jesús entra en nosotros, nosotros recibimos de su presencia, nosotros recibimos esa potestad, ese llamado de ser hijos, de ser escogidos, de ser apartados para el Señor, porque ya lo recibimos. Entonces y Él dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí vamos a pararnos. Estamos en la corriente de este mundo. ¿Qué pasa? Nosotros vemos en la televisión y en todos lados, radio, cine, televisión, y en el internet, donde sea, vemos, esta es la moda. Este es el color que se va a usar. Estos son los zapatos que se van a usar. Las personas tienen que estar de este peso, especialmente la mujer tiene que tener este peso, esta medida y esto para que sea la mujer, la Miss Universo, la mujer perfecta. Eso es mentira. Eso es una corriente de este mundo, ¿ok? El mundo es
el que está poniendo sus leyes, sus normas de cómo va a ser una mujer, cómo va a ser, cómo te vas a vestir. Entonces ellos te vienen a ti educando cómo te vas a vestir, qué es lo que te vas a poner y cuál es el color, cuál es la moda y todo eso. Entonces tú vas siguiendo, como estábamos en el mundo antes de venir a Cristo, estábamos en el mundo. Nosotros hacíamos todo lo que hacía el mundo, ¿ok? Ya salió esto, ya salió lo otro, ¿y qué hace también el mundo? Todo mundo está en los comerciales de deporte, sale la cerveza, todos los comerciales salen la cerveza. Entonces estábamos mirando y hay que esto y hay que lo otro, empezamos a mirar esto y entonces en todos esos programas salen la cerveza. Allí está que nos están dirigiendo, están manipulando nuestra mente para irnos a esa corriente, que ahí está la cerveza. Entonces, seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué dice el Señor? Dice, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, si estamos siguiendo, antes de venir a Cristo, nosotros estamos llenos de pecados, estamos llenos de delitos, entonces estamos siguiendo una corriente del mundo, no estamos siguiendo, no estábamos bien de que yo estoy en mi casa, yo no hago nada malo, eso no es verdad. Usted está siguiendo la corriente del mundo, usted sigue en las mismas cosas, en las mismas situaciones, porque fulano ya abrió la caja, ya sacó, ya hizo, ya lo probó, entonces fulano lo hizo, yo también, la fulana vino y que se trajo, que le pondremos algo pequeño, se trajo la rama del árbol porque le gustó y no se la pidió nadie. Entonces, ay, porque la fulana se lo traje, pues yo también, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Seguimos la corriente del mundo. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Entonces estamos en delitos y en pecados, estamos haciendo cosas que al Señor no le gustan, que al Señor no le agradan. Usted tiene que venir y hablarle a la vecina, ¿sabe qué, señora? Me gustó su árbol, regáleme la rama. Entonces tenemos que pedirlo, ¿ve? Entonces cuando venimos, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora operan en los hijos de desobediencia. Ay, 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 hasta somos desobedientes, ¿ve? Porque el Señor ya nos dio su palabra, ¿ok? El Señor ya nos dio su palabra. Estamos en delitos y pecados, estamos en la corriente del mundo siguiendo, mirando y haciendo lo que el mundo hace. Y entonces queremos también nosotros agregarnos aquí y hacer todo lo que ellos hacen. Todo lo que el mundo hace, también nosotros lo queremos hacer. Porque fulano se aventó del barranco, yo también me voy a ir a aventar. Porque el fulano se metió en el agua congelada, yo también me voy a ir a aventar. Entonces estamos siguiendo todas las corrientes del mundo. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando de Satanás. Satanás es el que opera en el mundo. Recuerde que cuando Adán y Eva en el Edén pecaron, comieron de la manzana y pecaron, le dieron toda la autoridad y todo el derecho que el Señor les había dado. En el Edén el Señor les dio el poder y la autoridad para sojuzgar la tierra, para producir, para nombrar los animales. Toda la autoridad el Señor se la dio a Adán y Eva en el Edén. Ellos eran los que tenían el poder y la autoridad, pero cuando ellos pecan, toda esa autoridad le pasa a Satanás. Satanás los engañó, los envuelve, lo hacen que coman del árbol del bien y el mal. Ellos comen y ellos pecan, el Señor los saca y Satanás entonces se queda con el poder y la autoridad porque el hombre se la cedió, porque Adán y Eva se la cedió. Entonces, Satanás es el príncipe, la potestad del aire, es el que opera en la tierra, es el que opera en los aires, es el que tiene toda la autoridad, el que está manipulando, el que está controlando, el que está dirigiendo. Él es el que está moviendo todo eso. Entonces nosotros cuando estábamos en pecado, nosotros antes de venir a Cristo estábamos también en lo mismo, pero no lo sabíamos. ¿Ok? Cuando Cristo viene a nosotros, se nos cae la venda de los ojos y entonces nosotros nos damos cuenta de que las cosas que estábamos haciendo mal, ¿ok? Como por ejemplo decía también una pastora, dice, las mujeres, dice, esas mujeres, iba a una iglesia y en esa iglesia había tantas mujeres chismosas, dice, que tenían la lengua más larga que el pelo.
Imagínese usted entrar a una iglesia y que la gente todavía no ha sido cambiada, todavía no ha sido transformada, todavía no deja la corriente de este mundo, todavía no deja el chisme, la murmuración, la crítica. Entonces, acuérdese que la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos ver a la paja en el hermano porque la viga por la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. Entonces, nosotros no podemos criticar a otra persona, ni juzgarla, ni murmurar. No podemos señalar a las personas. El Señor no nos llamó a ser jueces. El Señor no nos llamó a ser jueces. Entonces nosotros no tenemos por qué criticar o murmurar o chismear o señalar a las personas. Nosotros tenemos que quedarnos callados, ¿me entiende? Nosotros tenemos que fijarnos primero en nosotros mismos, nosotros ver nuestros errores y pedirle al Señor que nos cambie. De eso se trata el venir a Cristo, de eso se trata el que si te quieres llamar cristiano está bien, llámate cristiano, soy Cristo, pero el llamarse cristiano no es una religión. Lo que es venir a Cristo de verdad es cuando tú decides totalmente dejar tu vida, tu corriente de este mundo, tu carácter, tu forma de ser, para venir a Cristo, ser cambiado y ser transformado. Dejar el pecado atrás, dejar la vida que tú llevabas para venir a Cristo, para ser cambiado, para ser transformado. ¿Por qué cuando aceptas a Cristo eres cambiado y transformado? Porque entonces te bendices tu trabajo, hay más ingreso en tu economía, hay más bendición en tu persona, en tu familia, en tus hijos, y se cortan también esas maldiciones porque vas leyendo la palabra y vas aprendiendo acerca de la palabra, vas aprendiendo acerca de las maldiciones generacionales. Entonces, cuando se te van abriendo los ojos y vas leyendo la palabra y vas aprendiendo, entonces vienes a darte cuenta de que tienes que parar con esas maldiciones, porque esas maldiciones van a pasar a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos, y ellos no tienen la culpa de pagar los errores que tú cometiste o los que yo cometí. Entonces, cuando venimos verdaderamente a Cristo, es porque yo agarro mi palabra, agarro la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Yo agarro mi Biblia y yo vengo aquí y yo, Señor, aquí estoy, Señor, quiero ser cambiada, yo quiero ser transformada, yo tengo mi tiempo en la mañana, mi tiempo en la noche, y exclusivamente para estar leyendo la palabra, para estar orándole al Señor, para ser cambiada y transformada, no para seguir igual, porque aquí mismo nos dice el Señor: el hombre de doble ánimo y es inconstante. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando venimos y decidimos que somos cristianos, que creemos en Dios, venimos a tener esa intimidad con el Señor. Es una intimidad con el Señor, es una relación que nosotros tenemos con el Señor. No es simplemente de que me paseo la Biblia por donde quiera y me la memorizo y eso es todo. No, 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 Señor. No, señora. Eso no es que nosotros mismos venimos a ser cambiados, venimos a ser transformados por la palabra de Dios. ¿Y por qué por qué se lo digo? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con conversión de Saulo? Dice, Saulo está en Hechos desde el 22, del 6, 16, 26, del 12 y el 18. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algún hombre o mujer del camino, los trajese presos a Jerusalén. Recuerde que aquí Saulo andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Ok? Porque ellos creían que el Señor, el Mesías y todo eso. Bueno, más yendo al camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. O sea que no solamente fue Saulo, sino que también los que iban con él. Dice: mas si ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Ok, la luz resplandeciente. Dice: así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y respondió él: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate,
ve a la calle a la derecha y busca en la casa de Judas a un hombre Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tantos santos en Jerusalén. ¿Se dio cuenta? Saulo no era una persona bien perfecta, una persona, wow, que yo no hago nada mal a nadie, yo no hago, no. Saulo venía y perseguía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era odio, era rencor, el odio, el rencor, el cómo es que si Dios es el Todopoderoso, cómo que van a venir a creer que no, Él no existe. Entonces, Saulo, él había aprendido la palabra a los pies del mejor maestro que era Gamaliel. Entonces, él sabía que nada más era el Antiguo Testamento lo que se valía, no se valía el Nuevo Testamento, pero cuando viene el Señor Jesús a través de esa luz y a través de esa luz resplandeciente, Saulo, entonces que viene, está orando, ok, ya cambió, fíjese, ya entró en proceso. Él quedó ciego, viene y está, ¿qué haciendo? Dejó de comer y dejó de beber, él está orando, ok. Nosotros lo que venimos a hacer cuando estamos con el Señor, venimos a hacer lo primero es a orar, ¿ok? A venir a orar con el Señor, a estar allí solitos con el Señor. Saulo no se llevó a sus 2 personas que iban con él solito, dice, estaba orando, ¿ok? Ahora el Señor le dice a Ananías que vaya, ok, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Qué pasa? Que cuando usted no lo llama, no lo han llamado, no ha llamado a su esposa, pero usted viene o viceversa. Entonces, lo llama a usted para que usted aprenda del Señor, porque el Señor tiene un propósito. Por eso es que usted viene a los pies de Cristo, por eso es que usted es cambiado, es transformado. ¿Por qué? Porque el Señor lo escogió como un instrumento. Cuando usted viene a Cristo fue porque al Señor puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, y porque usted es escogido, es un instrumento que le va a servir al Señor para llevarle palabra a las personas que están allá afuera esperando que usted le dé una palabra de bendición, una palabra de ánimo, ayuda. Entonces eso es lo que le dice el Señor a Ananías, y eso es lo que nos dice a todos nosotros que venimos y lo buscamos, a todos nosotros que leemos la palabra. Somos instrumentos escogidos, ¿ok? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Entonces dice... Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me había enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Pues impuso manos sobre él, oró sobre él y le dijo: miraste la visión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor le puso la visión a Saulo, que venía un hombre, y también se la puso a su siervo. Entonces, el Señor siempre le va a hablar a usted por la palabra, por visiones. El Señor es la forma en la que Él como le va a enseñar a usted lo que usted va a hacer. ¿Ok? Entonces le habló por una visión tanto al siervo, a su siervo que era a Ananías, y a Saulo que era el que lo iba a recibir. Entonces es lo que pasa con nosotros. Nos manda a alguien. Nos manda a alguien y usted recibe, y en usted también pone la visión. Y le manda entonces a alguien, y entonces usted recibe las instrucciones de lo que usted debe de hacer. Entonces, cuando él recibe el Espíritu Santo, miró usted que recibe el Espíritu Santo, que sí existe, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son 3, ¿ok? El Espíritu Santo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y lavándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con sus discípulos que estaban en Damasco, y Saúl predicaba en Damasco, ¿ok? Entonces, ya miró usted que Saulo no se quedó igual. Saulo fue cambiado, Saulo fue transformado, Saulo viene a ser cambiado y viene a empezar a predicar de la palabra del Señor. ¿Cómo viene a predicar? ¿Cómo viene? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que los oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba toda Jerusalén? Porque invocaban el nombre ese y vino acá para llevar los presos. Entonces,
¿Cómo es posible que una persona sea cambiada y sea transformada por el poder del Espíritu Santo? Así de fácil. Usted viene, usted decide, yo quiero cambiar, yo ya estoy harta de la forma en que estamos viviendo, yo quiero bendición, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero que mi familia esté unida, yo quiero que haya amor, que haya unidad, que ya se salgan todos esos gritos y las divisiones y los dimes y diretes de mi casa, ya quiero que se salgan, yo quiero que haya unidad, que haya paz, que haya amor en mi familia, en mis hijos, yo quiero bendición, yo quiero que mis hijos se gradúen de la universidad, que sean los mejores profesionistas, que sean hombres y mujeres de Dios respetuosos y que valoren y que también tengan también suficiente economía, suficiente dinero, que no pasen las mismas situaciones económicas que yo pasé. Entonces todo eso el Señor lo va agregando a nuestra bendición. ¿Por qué? Porque venimos siendo cambiados, venimos siendo para ser instrumentos, para venir a ser usados por el Señor para llevar palabra a los demás. Entonces Saulo no se quedó igual, para que usted no vaya a venir a decir que, oh, sí, yo leo la palabra, pero usted sigue hablando mal de la vecina. No, señor. Discúlpeme, pero no. Cuando nosotros venimos a convertirnos, tenemos que dejar eso, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados. Nuestro carácter es lo primero que va a ser trabajado, es lo primero que va a ser cambiado. Nosotros no podemos venir a quedarnos igual. Entonces, nosotros de verdad no hemos sido cambiados y de verdad no hemos aceptado al Señor. Porque el que acepta al Señor, dice, el que lo acepta, uno se viene a ser cambiado, uno viene a ser reformado, restaurado, transformado. Y entonces, como el apóstol Pablo, porque era Saulo, entonces el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra, empieza a hablar del amor de Dios, empieza a hablar de los milagros, de las maravillas, y se convierte en el predicador, en el apóstol que más cartas escribió, que más... todos no sabemos la Biblia, entonces todos sabemos a todas las cartas que él escribió, a todas las iglesias, a todos los lugares a donde él fue. ¿Por qué? Porque el Señor lo cambió, el Señor lo transformó a través de su Espíritu Santo. A él sabía la palabra, entonces el Señor lo fue enseñando, lo fue instruyendo, lo fue cambiando, fue quitándole ese odio, fue quitándole ese coraje, resentimiento, toda esa amargura, todo eso porque él venía de eso, del saber que solamente Dios existía y que Cristo no era nadie. Entonces él fue cambiado, fue limpiado, fue llevado a ese proceso para que él viniera a ser instrumento en las manos del Señor. Eso es lo que somos nosotros para el Señor. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos a ser cambiados, transformados, ya no somos los mismos de antes. Entonces el Señor, ahora somos instrumentos para ir a llevar la palabra, para ir a darle motivación a alguien, para ir a ayudar a alguien, a darle una palabra de aliento, a visitar a alguien que está muy enfermo en el hospital, a alguien en la cárcel, a darle un vaso de agua a alguien que lo necesite. Entonces somos instrumentos en el Señor. Pero si usted no es cambiado, si usted no tiene su tiempo de oración, si usted no ora, no tiene ayuno y no ha recibido el Espíritu Santo y no quiere ser cambiado, pero usted lee la Biblia, pero usted no ha sido cambiado, entonces cambiado en el sentido de que usted va entrando en un proceso, porque usted no va a cambiar de la noche a la mañana. Usted tiene que ser cambiado poco a poco, ¿ok? Bueno, a mí en mi caso, ciertos vicios que yo tenía, a mí me los quitó de la noche a la mañana. A mí me los quitó de la noche a la mañana. Pero entonces yo entré en ese proceso. Eso es lo que yo le digo, yo lo que comparto aquí en este canal es exclusivamente lo que yo viví, lo que yo pasé y cómo al venir al Cristo es verdad que nosotros pasamos por un proceso, venimos a ser cambiados, a transformados, a ser sanados de nuestras heridas y venimos a ser instrumentos del Señor. Pero no volvemos a ser como antes, a que yo discutía con mi mamá, a que yo le gritaba a mi mamá. Válgame el Señor, yo creo que el Señor estaba tan enojadísimo conmigo porque yo le gritaba a mi mamá. Si mi mamá es mi madre, yo le tengo respeto. O sea, pero estaba en la corriente del mundo y no me da pena comentarle porque yo estaba en el mundo y yo miraba cosas que no me gustaba, yo tenía que decirle a mi mamá. Entonces, eso no está bien, eso no es correcto. El Señor nos dice que nosotros tenemos que respetar a nuestros padres y a nuestras madres. Nosotros debemos respeto. Entonces, fui cambiada, esas cosas me las quitó, los vicios me los quitó. ¿Por qué? Porque yo lo decidí.
Yo decidí que mis hijos y mis generaciones, mis nietos y mis bisnietos, tataranietos y todas las generaciones que me den, no iban a andar haciendo lo mismo. No iban a andar con los mismos vicios. O sea, no va a pasar eso porque yo lo he decidido. Y porque gracias a la misericordia de Dios, fue Él el que me llamó, fue Él el que me trajo, Él fue el que puso en mí el querer como el hacer. Entonces yo vengo a Él, Él me cambia, Él me transforma y entonces soy instrumento del Señor para compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de todos estos años para que yo le comente a usted. Entonces, eso es lo que yo he aprendido. Usted tiene que venir, tiene que tener, decidirse usted. Es su decisión, nadie lo va a obligar. Usted decidir si usted quiere ser cambiado, usted quiere ser transformado, usted quiere vivir en paz, quiere vivir en amor, en gozo, en armonía, pase lo que pase, aunque la tormenta se arrecien, como dicen por allí, no importa, estar en tu presencia es lo mejor que me ha pasado, venir a Él, aprender de su palabra, vivir su palabra, arrebatar las bendiciones que nos corresponden, vivir en bendición y que nuestros hijos y nuestras generaciones también sean de bendición, sean hombres y mujeres de bien, de bendición, sean prosperados, sean los mejores médicos, sean los mejores dentistas, si ninguno en su generación ni usted tiene título profesional, sus hijos sean la primera generación. ¡Wow! ¡Qué hermoso sería que nosotros digamos, Señor, mi generación sea el próximo senador, el próximo diputado, quién sabe si hasta sea el próximo presidente? Pero tenemos nosotros que romper con toda maldición, tenemos que romper con toda esa mala, esos delitos y pecados, esos pecados donde nosotros estamos, esa forma de vivir que en verdad no le agrada al Señor porque ya estamos en pecado. Entonces tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar esa corriente del mundo, parar y venir a Cristo, venir a Él, pedirle a Él que nos perdone, pedir a Él que nos ayude a ser cambiados, ser transformados y que también nos ayude también a guiar a nuestros hijos a ser mejores, mejores hombres y mujeres de Dios que respetan, que aman y que están siempre obedeciendo la palabra del Señor. Eso es lo más importante, porque nosotros vivimos en paz, vivimos en armonía, vivimos en gozo cuando nosotros nos alineamos hacia el Señor, hacia el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos alineamos a Él, cuando venimos a hacer su voluntad, todo fluye, fluye su amor, fluye su armonía, fluye su gozo, fluye la bendición. Recibimos todo lo que estaba detenido, esa bendición que usted no había recibido, la recibe. El Señor lo sorprende, usted pide, me acuerdo que decía un hermano, decía, no, yo le pedí al Señor, quería ir a un lugar. Quería llevar a mi niño a la escuela, pero en lugar de tener un carro me dieron una bicicleta. Entonces, aprender a pedirle al Señor qué es lo que en verdad necesitamos, porque el Señor le dio su bicicleta. Entonces, Dios concede las peticiones del corazón. Dios concede lo que nosotros necesitemos. Nosotros lo venimos y lo pedimos, el Señor nos los da. El Señor nos da esa bicicleta, nos da ese carro para que llevemos a nuestros hijos a la escuela, para que vayamos a visitar a alguien, a predicar la palabra. El Señor provee. El Señor siempre va a abrir una puerta para que tú vayas y tú tengas lo que tú necesitas, porque tú estás en obediencia, porque tú estás obedeciendo al Señor, tú estás siguiendo al Señor, tú estás leyendo la palabra, tú estás orando, tú estás ayunando y te has puesto en la brecha para hacer la voluntad del Señor, para ser el instrumento, como dice tu palabra, instrumento escogido me es. ¿Qué se renovó? Se renovó el alma. Somos renovados todos, nuestras almas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo es renovado, todo se renueva, todo nuestro ser se renueva. ¿Para qué? Porque no podemos seguir, no puedo venir a predicar la palabra, venir a leerte Génesis y decirte, el Señor hizo el cielo y la tierra y Dios te ama, cuando yo estoy, pero ya miraste a la vecina, mira a la vecina, mira a la vecina lo que está haciendo, y mira a la vecina, y mira a la vecina. Entonces yo no puedo venir a leer la palabra, porque ¿qué dicen muchas personas? Ay, para ser como esa persona, mejor me quedo en mi casa. Entonces, acuérdese que cuando usted viene al Señor y viene a ser cambiado, transformado, la gente lo mira. La gente lo mira. Y por los frutos, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis.
por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? En que nosotros somos cambiados. Nuestra forma de hablar ya no es la misma, nuestra forma de pensar ya no es la misma, la forma en la que nos comportamos, hasta la forma en que hablamos, ya no es lo mismo, es totalmente diferente. Si antes decía un montón de grosería, quién sabe dónde se quedaron, pero ya ni me acuerdo. Entonces, todo eso el Señor lo va quitando, todo el Señor lo va quitando porque pues eres instrumento, no puedes llegar a leer la Biblia y diciendo un montón de groserías o ponle que no se la digas a las personas, pero las dices en tu casa. O sea, ¿y qué ven tus hijos? Ay, esa es otra prédica. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? Tú predicas la palabra allá afuera y ¿qué ven tus hijos en tu casa? Entonces no solamente vas a venir a aparentar, porque el Señor te mira y tus hijos te miran. Entonces, la verdad es, somos cambiados, somos transformados, nuestra alma es cambiada, transformada, nuestra mente, pensamientos, sentimientos, emociones, corazón, somos totalmente cambiados, somos totalmente transformados, no a la perfección, pero somos cambiados a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Entonces, ahora somos instrumentos para el Señor. Esa era la respuesta, así que lo quise compartir con ustedes hoy. Que pasen buenas tardes y bendiciones.